Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. El tema de hoy, muchachos, se llama las batallas de un hombre. Claro, si usted es mujer, no quiero que, esta palabra no es para mí, se sale. No. Esta palabra es para todos, pero le hemos puesto las batallas de un hombre. Así que si usted es hombre, entonces esta palabra es para usted. Si es mujer, esa palabra también es para usted. Y si no es hombre ni mujer, también esta palabra es para usted. ¿Cómo? Si no es hombre o mujer, le ayuda. Si no es hombre o mujer, le va a ayudar de todas maneras. Entonces, yo quiero que iniciemos con lo primero y vamos a tener 6 tópicos de 5 minutos cada uno, donde cada uno de ustedes de nosotros va a desarrollar este tema. Y quiero empezar con usted, Pastor Angelo. Todo el mundo, todos los de la casa sabemos las luchas que usted ha atravesado como esposo, como hombre. Sabemos todo lo que Katy ha venido viviendo por tantos años y que ustedes como familia han tenido que afrontar. Y una de las cosas que yo admiro en ustedes es eso, la tenacidad, la fuerza para soportar y vencer esas pruebas, porque la batalla de la prueba es muy dura. Así que yo quiero que nos hable de las batallas de la prueba. Gracias, Pastor David, y para mí es un honor también estar aquí hablando con todos ustedes y compartir un poco de lo que son las batallas de todo hombre. No lo hablo como pastor, sino lo hablo como hombre, y efectivamente que cuando uno está pasando por la batalla de la prueba, comienza a haber una batalla en nuestras mentes y en nuestros corazones, primeramente en nuestra fe. Que dónde está el Dios al que le servimos, dónde está el Dios al que le amamos, dónde está el Dios el cual se revela a través de la Biblia, dónde está ese Dios. Y puede uno estar vulnerable o a apartarse de Dios o apartarse del proyecto de Dios para nuestras vidas o desertar dentro de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el pastor David me expresaba ese tema, yo hablé con Katy y le decía a ella, bueno, amor, ¿qué crees que es lo que debemos compartir? Porque esta prueba es una prueba que estamos pasando Katy, las niñas y yo. Eso ha sido una prueba familiar. Como padre, como esposo, pero también de una otra manera como un servidor de ustedes que ejerce aquí como pastor. Y venían a mi mente 2 versículos. El primero está en Santiago capítulo 1 versículo 12. La Biblia dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, las pruebas, como familia nosotros nos hemos reunido a entender de que en mi batalla como hombre, al ser el papá de esa familia, al ser el esposo de esta casa, obviamente yo debo ser el que debe estar firme en Dios, porque de mi firmeza yo voy a traer firmeza a ellos. Si yo me quiebro, en el buen sentido de la palabra, la familia se quiebra. Pero cuando entendimos esto a la luz de la palabra del Señor, veíamos que dice que Dios bendice a los que están en momentos de prueba. En el buen sentido de la palabra, si usted como hombre está pasando un momento difícil, esta es una gran oportunidad para que, número 1, vea la mano de Dios. Amén. Vea la mano de Dios sosteniéndolo, vea la mano de Dios guiándolo, vea la mano de Dios proveyendo, vea la mano de Dios sacando fuerzas en usted, vea la de Dios desarrollando algo en usted. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios Él dice, porque después de superarlas, y las pruebas no son eternas. Eso lo hemos entendido en Dios con Katy. Las pruebas que estamos pasando y la que yo estoy pasando como hombre, esto no es para toda la vida. Esto va a tener su momento. Dios puede hacer un milagro, Dios puede traer un médico, Dios puede traer un tratamiento, porque eso viene parte de la bendición que viene de la prueba que estás pasando. Pero esto es lo que llamaba nuestra atención. Dice,
porque recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. En el buen sentido de la palabra, hay un galardón, hay algo mayor detrás de esa prueba. Esta prueba no es para destruirnos, esta prueba no es para acabarnos, esta prueba no es para que yo diga, bueno, yo creo que el ministerio ya no es lo mío porque eso es muy difícil. No, todo lo contrario. Esta prueba que estamos viviendo nosotros y que yo como hombre estoy viviendo, digo, Señor, detrás de esto hay algo más. Mis lágrimas o mis momentos difíciles pueden ser el pañuelo de ayuda para un hombre que esté escuchándome en algún momento y decir, oye, ¿cómo le hace? Le digo, ¿sabes cuál ha sido la clave? Ha sido Dios. Ha sido Dios. Ha sido Dios quien nos ha enseñado a entender de que lo que estamos viviendo de la mano de Él, hay una bendición, hay un propósito, hay un porqué, hay un camino en medio de todo esto. Pero el segundo versículo que llamó mi atención está en Job capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice la Biblia lo siguiente, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. ¿Sabes una cosa? Yo agarré este versículo ahora de atrás para adelante. Y yo dije, ¿cuántos hombres no queremos que Dios nos engrandezca? Todos queremos que Dios nos engrandezca. Amén. Queremos que Dios nos levante, queremos ser los mejores padres de la casa, los mejores familiares, los mejores trabajadores. Pero para que Dios nos engrandezca, Job dijo, número 1, nos pones a prueba cada momento. No podemos ser grandes hombres si no hemos sido probados para poder sostener esa grandeza que Dios quiere tener en nosotros. Dios no nos puede encomendar o nos puede colocar en las manos lo que Él quiere hacer para nosotros si primeramente no somos probados. Pero entender esto, la prueba no es solamente para decir, oye, es que no confías en mí. No, es todo lo contrario. Él está diciendo, cada mañana en medio de la prueba Dios está examinando nuestro corazón. Dios está trabajando con nosotros en medio de la prueba para una gran conclusión en mi vida, y es para depender de Él. Es para confiar en Él. Es para entender que detrás de este momento que estamos viviendo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan con nosotros como hombres para que la familia esté firme, para que la labor que estás haciendo en la iglesia no es momento de entregarla, todo lo contrario. Es en medio de esa prueba cuando con más intensidad, con más pasión, con más entrega debes servirle a Él. Amén. Y obviamente cuando estás en medio de la prueba, no es el momento para llamar al pastor David o al pastor Julio a su servidor y decir, pastores, qué pena, pero gracias, el Dios que usted predica no es verdad. Todo lo contrario. Ese Dios es tan real que detrás de esa prueba está preparándote para un gran tiempo de gloria, para engrandecerte, para levantarte y para que digan, definitivamente este hombre ha podido pasar esta prueba de la mano del Señor. Pero también hay otra batalla que todos los hombres vivimos. Hay una batalla que todos vivimos y es la batalla de la tentación. Y yo quiero invitar al pastor Julio que nos comparta un poco acerca de cómo enfrentar esa batalla de la tentación. Gracias, pastor Ángelo. Excelente poder entender cómo en la prueba podemos tener éxito como varones. Pero otra de las batallas, hermanos y hermanas que están aquí, amigo que está conectado, es que el hombre es tentado, la mujer es tentada, o todos somos tentados en algún momento de nuestra vida. Pero quiero decirle que los hombres somos mucho más tentados en unas áreas y las mujeres son más tentadas en otras. Y estuve investigando, pastor David, pastor Ángelo, de dónde viene la palabra tentación. No viene ni del griego ni del arameo, viene del latín, de una palabra que se llama tentatio y significa instigar. Eso es lo que el diablo hace, instiga al hombre, instiga a la persona, instiga a aquella persona que quiere tentarla. Y algunos sinónimos de instigar son inducir, provocar, empujar. Y me llamó uno que viene del original, es aguijonar. Es como hacerle ahí un huequito, pastor Ángelo, hasta que usted diga ya no aguanto. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de ustedes y contigo, varón. Hacer un agujero en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, que tú digas no puedo salir de él. Pero lo hermoso es que podemos entender a la luz de la palabra por qué fue permitido la tentación. Y me vino una pregunta tremenda que no me la había hecho antes, pastor Ángel y pastor David y amigos. ¿Quién fue tentado primero? A ver, mujeres,
Contésteme, a la luz de la palabra, ¿quién fue tentada primero? Oh, Señor. Hermanas, no las oigo. Las mujeres, acéptenlo, hermanas. Reciban. Fueron las mujeres las primeras que fueron tentadas. No fue el varón. Y yo me puse a pensar y a analizar la palabra de Dios y leí el pasaje donde la mujer fue tentada. Dice que el diablo se le aparece como una serpiente y le dice a Eva: con que Dios te dijo. Y le dijo tres cosas puntuales: Eva, no morirás. Y ella dijo: uy, voy a ser bella eternamente. No, ahí estaba Botox. El lado flaco de la mujer. Quería ser joven. El segundo le dijo: serán abiertos vuestros ojos. Ay, los chismes que no conozco los voy a poder ver. No, ella dijo: voy a ver más allá. Y lo tercero que le dice es: serás como Dios. El deseo de poder y de dominio. Ahora, eso lo tenemos todo. ¿Por qué no tentó al hombre? Le voy a decir: porque si al hombre le dice no morirás, el hombre va a decir: el hombre es como el oso, entre más feo más hermoso. Él no le va a afectar. Hermanas, ustedes miran a su marido gordo y todo, le dicen: papito chulo, Eso. ¿cierto? Aleluya. Bueno, lo dicen por fe. Lo físico no es tan importante, aunque ahorita ha crecido más, pero eso no nos afecta a nosotros. O sea, no había un ambiente, déjeme decirle esto, antes de la caída del hombre, Satanás no tenía armas para tentar al hombre. Wow. No las tenía, pero sí para tentar a la mujer. Wow. Por eso entró por la mujer. Pero cuando entró, ahí caímos nosotros. Y ahí sí que quedamos en un lado muy difícil, porque ahí entonces nuestros ojos fueron abiertos y entró la tentación al hombre. Y al hombre le entra la tentación ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. La primera mirada no es pecado, pero la segunda ya es escanear. Ay, Señor. Y cuando ya usted escanea, entra en su corazón, y es lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la respuesta está en Mateo 26:41. Dos cosas no más importantes de las muchas que la Biblia dice varón y mujer cuando somos tentados. Dice en Mateo 26:41, aquí lo tengo: velad y orad, son palabras de Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos cosas nomás nos ayudan para la tentación. Número uno, la palabra velad. Velad en la traducción del lenguaje actual dice: no se duerman, así lo traduce. En la Dios habla hoy la traduce: manténganse despiertos, varones. Estén alertas. Si nosotros nos dormimos, el diablo nos va a tentar. Mujer, si tú te duermes, el diablo te va a tentar. Entonces estemos alertos. El primer propósito, la primera manera que Jesús presenta ahí es velar. Y la segunda es orar. No hay otra manera, varón, que nosotros podamos salir de la tentación. O es más, Jesús dijo que nos permite no entrar en la tentación, y es la oración. Mantengamos una vida espiritual óptima. No hay otra manera, buscar la presencia del Señor. Como varones, yo creo, y eso me pasa a mí cuando yo dejo de orar, porque también como pastores también no como deberíamos orar o buscar su presencia, leer la palabra, somos vulnerables al enemigo. Y cuando viene la tentación, el enemigo sabe que estamos débiles. Por eso es importante que usted y yo mantengamos estos dos principios. Diga conmigo: velad, Velad. estar alerta. Segundo, orar. Y luego termino diciendo ahí, dice la traducción del lenguaje actual, este versículo 46: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. No podemos salir de la tentación y pasar la tentación en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del Señor. Varón, ¿por qué no levanta sus manos ahí? Dice: yo recibo las fuerzas del Señor. Dígalo. Y mujer, ahora levante tu mano y diga: yo recibo las fuerzas del Señor para esa tentación. Tremendo, pastor. Entonces ya vimos que la tentación es una de las áreas fuertes en donde el diablo nos ataca y donde tenemos batallas. Pero pastor David, hay otra que también es profunda, y son los complejos. Háblenos de eso. Sí, la batalla de los complejos. Cuando yo pensé acerca de los complejos, me acordé de niño. Mi apellido es Escarpeta, pero en la escuela me hacían mucho bullying con mi apellido. Me decían escopeta, me decían carpeta, me decían escarpeta o esfolder desde chiquito. Y eso generó mucho, yo tuve que batallar mucho. Entonces cuando me decían: ¿cuál es su apellido? No, déjelo como David nada más.
Y eso empezó a generar complejos también por mi nariz. Por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, mi nariz era más grande que la cara. Y todo el mundo, narizón, narizón. Entonces empecé poco a poco. Todavía sigo siendo un poquito narizón, pero ahora lo disimulo. Tal vez de repente me va a hacer una cirugía así reempingada, así como las reinas de belleza. No, mentiras, no se lo crean. Pero los complejos siempre algo que yo batallé, y me identifiqué con un personaje en la Biblia, chicos, que está en 2 de Samuel 9:8, y es Mefiboset. Y dice, la palabra dice que cuando David, siendo rey, se acordó de su amigo Jonatán. Él le hizo una promesa a Jonatán que iba a cuidar de su descendencia. Jonatán estaba muerto, Saúl estaba muerto, y David se acuerda de la promesa que dijo y dijo: ¿habrá alguien en la casa de mi amigo Jonatán y de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y le dijeron: sí, hay un muchacho llamado Mefiboset que es lisiado de los pies. O sea, quedó desde chiquito, se cayó del caballo y quedó prácticamente lisiado. Y él lo manda a llamar, y cuando lo manda a llamar, mire lo que dice Mefiboset: se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo? Esas son palabras de Mefiboset, a él mismo, está hablando de él mismo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, él mismo, Mefiboset, estaba lleno de complejos. Él se veía como un perro, no solamente un perro, sino un perro, o sea, terrible. Y el nombre Mefiboset significa el que disipa. Mira este nombre tan interesante: el que disipa la vergüenza, o sea, el que acaba con la vergüenza. Dios le había puesto un nombre bonito a Mefiboset. Es decir, antes de que Mefiboset quedara paralítico, Dios le dijo: tú vas a quitar la vergüenza de tu familia. Pero él no lo había visto así. Él se veía como un perro muerto. Él tomaba la parte de la vergüenza, pero no tomó la parte positiva de su nombre. Y es increíble cómo él se restaura. Pero ¿cómo restaura Mefiboset los complejos? Tú te puedes imaginar una persona lisiada, una persona que no es capaz de hacer muchas cosas por sí misma. Eso genera complejos. Es porque el rey lo llamó. Es súper importante. Si el rey no lo hubiera llamado, Mefiboset no llega al palacio. Si Mefiboset no llega al palacio, no supera la crisis de complejos que él traía. Y es más, el rey no solamente lo llama a que simplemente se quede por ahí en un cuarto. David le dice: a partir de ahora vas a comer de mi mesa. O sea, vamos a tener comunión juntos. Y la mesa es una simbología de la comunión. Cuando Jesucristo tuvo comunión con sus discípulos, fue en una mesa. Por eso en inglés la palabra Santa Cena, ellos le dicen comunión. Y allí, en la mesa con David, fue que Mefiboset pudo vencer esos complejos. Nosotros, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Complejos de pequeños que tenemos, de rechazo, de tantas cosas que como hombres hemos tenido. Cuando estamos a la mesa con Dios y tenemos una comunión con Él, Él nos imparte algo muy lindo que se llama la identidad. La identidad es lo que a nosotros nos va a ayudar a derrotar los complejos. Y escuchen esto: el antídoto frente a los complejos es la identidad. El antídoto frente a los complejos es la identidad. El que sabe quién es, no hay complejo que le gane. Yo pregunto aquí: ¿cuántos tienen debilidades? Todos. ¿Cuántos tienen limitaciones? A ver. Bueno, los demás parece que son ángeles. Ya váyanse en pan cielo entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas físicamente que no les gusta a ustedes mismos? Vea, ¿sí ve? Hay un buen cirujano plástico, ahorita les paso la... Pero todos nosotros tendríamos cosas de la cual nosotros nos teníamos que avergonzar, ¿sí o no? Pero ¿por qué no nos avergonzamos? Diga conmigo: porque soy hijo de Dios. Y cuando soy hijo de Dios, Él marca una identidad en mi vida. Y así que yo quiero decirles esto: cuando tú sabes quién eres en Cristo, aún en medio de las limitaciones físicas, emocionales, financieras que puedas tener, eso no te va a detener. Tú vas a poder vencerlo de una manera especial. Y por ejemplo, como la foto que yo me tomé hace una semana preparándome para Strong, póngala ahí por favor. Esa fue una foto que no sé si la tienen por ahí, está. Entonces esa fue cuando, si ven, esta persona es más flaco, mejor dicho, que cualquiera de los que estamos acá, pero él no se avergüenza de la musculatura que tiene. Muchos de nosotros, deje la foto, hermana, porque se inspira. Hermana, usted que es soltera, extienda sus manos y reclame esa promesa. Pero, y usted que es solterona, que se quedó sin nada, arrebate eso. Mire, muchos de nosotros, si supongamos, ¿cuántos hombres no tienen un cuerpito así y andan con chaqueta como bufanda porque no quieren? Bueno, no le importó y se puso. Bueno, yo creo que es una Photoshop, para ser honesto, pero aplica para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos debilidades por debajo, pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, no tenemos temor.
No tenemos miedo. Y este es un día, varón, para que superes los complejos. Por eso Cristo vino a la cruz para morir por nosotros y reconciliarnos con el Padre. Cuando nacemos de nuevo, la semilla del Padre viene a nosotros y la identidad del Padre, que es Dios, se afirma en nuestras vidas. Así que vamos a vencer los complejos en el nombre. Ahora, no es de que de hoy en 8 días usted se viene sin camisa. No lo aplique de esa manera tampoco. Hay otra batalla, Pastor Angelo, que nosotros libramos en nuestras vidas. Es una batalla que yo creo que a muchos de nosotros nos destruye y tiene que ver con lo que yo acabo de decir, la identidad. Yo quiero que nos hables de cómo es esa batalla de la identidad, cómo podemos vencer. Todos los hombres en algún momento de la vida tuvimos la lucha de nuestra identidad, porque desde niños hemos batallado con que nos comparan con otros, o con el hermano mayor, o con el primo más inteligente, porque tú eres gordito, porque tú eres flaquito, porque tienes pelo, porque no tienes pelo, porque caminas así, porque no caminas así. Y comienza uno desde chiquito, desde niño, a tener una lucha y una batalla en su identidad. Obviamente, en los tiempos en que estamos viviendo, una de las estrategias que el enemigo ha querido utilizar es destruir los hogares y afectar la figura de padre. ¿Por qué el papá? Porque si hay una figura que afirma la identidad en los niños como en las niñas, es el papá. Y entonces está creciendo una generación, o ha crecido una generación de hombres en estuche, pero con una identidad en su mente y corazón de no hombre. Hay muchos hombres en el entorno nuestro en donde aún mismo están luchando en que se sienten en el cuerpo equivocado. ¿Y eso qué denota? La falta de afirmación y de claridad en la identidad de lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Y claro, completamente de acuerdo con lo que decía el pastor David. Cuando yo entiendo quién soy yo en Dios, ese es el primer elemento que va a ayudar a restaurar y a sanar la identidad de quién eres tú. Cuando tú entiendes quién eres en Dios, es lo más restaurador, es lo que más puede ayudar a que muchos hombres en el día de hoy entiendan de que número uno no son un error, y número dos, no están en el cuerpo equivocado. Hoy más que nunca el factor de la homosexualidad, y esto lo digo no es porque seamos homofóbicos, no, es porque entendemos cómo el diablo ha querido venir a dañar la identidad de muchos hombres, sí, colocando ese factor o ese elemento, las circunstancias que han vivido en que están en el cuerpo equivocado. Y ha comenzado el mundo a querer feminizar a los hombres. Y mujer que usted está aquí, usted que es mamá, si no hay una figura de hombre en su casa para ayudar a entender eso, afirme la hombría de esos jovencitos. Pero aún mismo, esposa, ay, él es muy debilucho, ay, es que él no puede, ay, es que está hecho de azúcar. Muchas veces nosotros mismos nos encargamos de por debajear la hombría de los hombres que tenemos en nuestra casa. Hace un par de días estuvimos con el pastor Julio y un grupo de hombres en un evento de hombres. No un evento para alimentar el machismo, sino para afirmar la hombría de lo que es ser un hombre. Y estando en ese evento, venía a mi mente unas palabras que dio el Señor a un hombre que necesitaba restaurar su identidad. Y ese hombre era Gedeón. La palabra dice en Jueces capítulo 6, versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón, le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón en esos momentos no se sentía ni como guerrero ni como valiente. Gedeón estaba pasando en una crisis en donde su nación estaba en prueba y en donde él aún mismo posiblemente puede decir: yo soy el menor, el más cobarde, el menos capaz. No soy el más tenido en cuenta, pero Dios fue el que vino a traer una palabra de afirmación. Aunque él no viera eso, Dios sí estaba viendo eso. Y para este tiempo necesitamos levantarnos entendiendo de que cuando yo entiendo quién soy en Dios, no importa lo que haya dicho el vecino, no importa lo que haya dicho el primo, no importa lo que haya dicho el tío que dice: mira, pero camina como niña. Y comienzan a dañar la identidad de muchos hombres. O aún mismo, yo creo que aquí hay hombres que posiblemente alguien arrebató su sexualidad, alguien pudo haber abusado de usted.
Y ese abuso pudo haber hecho un daño en su identidad. Hoy quiero decirte a ti de parte de Dios que ni las circunstancias, que ni lo que otro haya dicho ha definido tu identidad. Tu identidad la ha definido Dios. Y aunque alguien no te ve a ti como un guerrero valiente, como una persona capaz para algo, así como Gedeón, aquí hay muchos Gedeones en este lugar y aún mismo viéndonos que necesitan escuchar lo que Dios piensa de ustedes. Dios los ve como hombres. Dios los ve como hombres. Dios los ve como hombres. Amén. No debiluchos. Come on. Uno puede ser flacuchento, pero no debilucho. Sí, yo me meto en esa línea. Bueno, yo soy gordito de este lado, pero yo digo muchas veces, yo no puedo, no soy capaz. Y es porque nos han querido meter un sistema en la mente de que no podemos. No, sí se puede. En Dios sí se puede. Fue Dios quien te diseñó. Dios no se equivocó. Cuando Dios te dio la vida, Él no cometió el error de colocarte en el cuerpo que no era, todo lo contrario. Y hoy vas a salir de este lugar entendiendo de que si Dios te ve como un guerrero, ¿quién es un guerrero? El que pelea batallas, el que conquista, el que avanza, el que va para adelante, es porque así te ve. Pero si también te ve como valiente, aunque nadie te lo haya dicho, hoy Dios está utilizando este momento para decirle a muchos hombres, aunque las circunstancias sean difíciles y nadie crea en ti, tú eres un valiente, eres un conquistador. Dios está contigo, Él va adelante contigo. Y esa batalla de la identidad se restaura en las manos del Señor. Yes, man. Pero hay otra batalla que hoy estamos librando y le estamos venciendo, y el pastor Julio nos va a ayudar a entender la batalla del propósito. Pastor Julio. Gracias, Pastor Ángel. Mire qué interesante, Pastor Ángel y Pastor David. Si hay identidad, nos va a llevar a este quinto punto. Va a haber propósito. Así es. Cuando tenemos identidad, Dios nos lleva al propósito. Y una de las grandes batallas que los hombres tenemos es que no entendemos el propósito de Dios en esta tierra. Y las mujeres lo entienden primero que nosotros, por eso las aplaudimos. Ellas han entendido el propósito de Dios, pero al varón le cuesta más entender el propósito. Por eso ellas nos dicen, es que no eres un buen esposo, es que no eres un buen papá, es que no eres un buen hijo. Ellas lo dicen, varones. ¿Cuántos nos han dicho eso? Levante su mano, ¿cierto? Porque ellas lo ven, porque ellas son sabias y pueden verlo. Por eso Dios quiere restaurar el propósito en el varón. ¿Cuántos creen eso? Amén. Varones, levante su mano y diga, Dios quiere restaurar el propósito en mi vida. El enemigo lo sabe. Él sabe que al destruir el propósito en el varón va a destruir la familia. Por ello es importante entender entonces cuál es el propósito a la luz de la palabra que fuimos creados. Y el profeta Isaías nos da una revelación tremenda, Pastor David, que yo no lo había mirado de esta manera, y es en Isaías 43:7. Ese versículo no lo di a ellos, pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: traigan a todo el que me reconoce como Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Amén. Fui yo quien los formé. Perdón, ¿qué texto bíblico? Es Isaías 43:7. Anótelo ahí. Isaías 43:7. No se lo di a los de Miriam porque ese no es el versículo base, pero es la introducción. Traigan a todos los que me reconocen como Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Ese es el propósito, varón y mujer, por el cual Dios nos ha creado, para su gloria. Por eso cuando había ese tiempo de adoración y alabanza, Él se estaba manifestando y Él se estaba moviendo, porque Él se mueve en medio de su pueblo. Cuando tú levantas tus manos en medio de la crisis, cuando tú vienes a la iglesia y le adoras, tú estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó a ti. Dios te creó a ti y me creó a mí. Nos creó para la gloria de Él. Y entonces, si entendemos ese punto, Pastor David, Pastor Ángel, entonces entendemos que cómo glorificamos al Señor. Pastor, ¿cómo glorificar? Si Él me creó para la gloria, que es alabarle, es adorarle, pero si aplicamos esto a nuestra vida, le glorificamos al Señor siendo buenos esposos. Esa es la manera. Le glorificamos al Señor siendo buenos padres. Le glorificamos al Señor siendo buenos hijos. Le glorificamos al Señor siendo buenos hermanos. Entonces, esa es la manera en que el Señor quiere desarrollarse en nosotros. Y ahí está el versículo que sí le di a Miriam, y está en Salmo capítulo 4,
versículo 4 al 6. Y mire lo que dice el salmista en Salmo 8, versículo 4 al 6. Y el tema de este salmo me llama la atención. Dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y el salmista está en los primeros versículos diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y señala todo lo que Dios ha creado. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ya el salmista estaba diciendo años antes que Jesús iba a venir. Verso 5: que le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y en ese versículo el Señor me reveló 3 principios que quiero dejar del por qué nosotros fuimos creados para glorificar al Señor. Y quiero que le eche mano a esos 3 principios que el Señor me dejó verlo. Número 1, fuimos creados para glorificar al Señor, como dice ahí. Dice ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Quiénes son estos simples mortales para que hayas pensado en nosotros? Varones, pensemos por un momento, ¿quiénes éramos nosotros para que el Señor hubiese puesto sus ojos en mí y en ti? No éramos nada, pero Él nos amó y nos tomó tal como somos. El primer principio, varón, ¿por qué debemos adorarle a Él? Es porque Él nos dio un valor incalculable, un valor incalculable. Él nos dio ese valor a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nos levantó. Tú y yo, varones, tenemos un valor delante del Señor. Mujer, tú tienes valor delante del Señor porque ese valor nos lo dio Él a través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué no le da un aplauso a Él por ese valor que el Señor nos dio? Segundo, dice ahí en el Salmo 8, el versículo 5: les has hecho poco menor que los ángeles. Subraye eso. Y me llama la versión Dios habla hoy, Pastor David. Dice: pues los hiciste casi como un Dios, no dioses. La traducción dice casi. ¿Qué quiere decir eso? Que somos la imagen de Dios. Nada en lo creado ha sido como la imagen de Dios, como el ser humano, como el hombre. Entonces Él nos dio una posición insuperable. Número 2, le honramos a Él porque Él nos dio una posición insuperable. No hay nada creado que no haya colocado esa posición. Y a los varones, Pastor David, Pastor Ángelo, nos dio una posición de ser cabeza de un hogar, una posición que no merecíamos, una posición que tal vez, mujeres, tú dices: pero Señor, ¿cómo los colocó de cabeza si son cabezones? ¿Cierto? Pero ahí nos colocó el Señor. Y tú como mujer debes respetar la posición que Dios nos dio y debe apoyarnos para que desarrollemos el propósito que Dios nos ha puesto como cabeza. Dele ese aplauso al Señor. Tercero y último, y dice, además que nos dio esa posición, dice que nos dio gloria y honra en esa posición. Nos dio honra y dignidad. Y el tercer punto dice, en el verso 6 del capítulo 8: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El tercer punto que Dios le dio al hombre, por el cual hemos de darle la gloria a Él: Él nos dio autoridad. Dios le dio al hombre autoridad. Varón, tú tienes autoridad sobre tu hogar, tú tienes autoridad sobre tus hijos. Mujer, hay que entender la autoridad que Dios ha dado sobre el varón. Dice que nos dio una autoridad y dijo que todo lo puso debajo de nuestros pies. Si nosotros entendemos eso, que Dios nos ha dado autoridad, podemos cumplir el propósito de Dios. Y eso nos lleva, Pastor David, a la sexta característica. Tenemos propósito, pero eso nos lleva a algo muy importante, que es el carácter. Y ahí es donde todo se sostiene. Todo lo que hemos hablado se sostiene en el carácter, ¿no? Porque si no hay carácter, no vamos a vencer las tentaciones, no vamos a vencer las pruebas. Si no hay carácter, no vamos a afirmar nuestra identidad. Si no hay carácter, no vamos a poder vencer los complejos. Y esa palabra carácter viene de, me llamó la atención, en el griego se dice igual, carácter, solo que con K. Y lo que significa la palabra carácter es lo siguiente: es el que marca o el que graba algo, que lo pone grabado, no sé, como por ejemplo en una estatua, ¿no? Que se marca a pincel y que queda ahí grabado. Eso es el carácter. Y me llevó a pensar, ¿qué es esto? El carácter es lo que caracteriza a una persona, ¿no?
por lo que sobresale una persona. Y eso me llevó a pensar esto, muchachos, que lo que queda de un hombre, Pastor Ángelo, Pastor Julio, hombres que me están viendo acá, si nos quitaran la troca que tenemos allá parqueada del año con rines de lujo y con llantas así grandísimas que parece Monster Jam, si nos quitaran las botas que traemos, la casa que tenemos, el trabajo, los logros, ¿qué nos queda? Es más, si nos quitaran la mujer, algunos dicen, gloria a Dios, yo recibo esa palabra. No todavía. Si nos quitaran la mujer, si nos quitaran los hijos, ¿qué nos queda? ¿Alguien que me diga? Él, no escucho, él, no escucho, él, varón, dígalo fuerte, ¿qué nos queda? No escucho, ¿qué te queda? El carácter, eso es lo que nos queda. Y es verdad, quítenlo todo lo que tiene. A Job le quitaron todo, pero ¿qué le quedó a Job? El carácter. Entonces, mire esta frase: lo que queda de un hombre después que le quitan todo su dinero, su posesión, sus logros, etcétera, es su carácter. Y sabe una cosa, esto a mí me bendijo mucho. El pensar que cuando nos muramos seremos recordados es por nuestro carácter. Ustedes han estado en un funeral, muchachos, donde, oh, qué lindo, tenía muchas casas, tenía muchos carros, tenía un Ferrari. No, yo no he escuchado un funeral donde la gente habla así del muerto. Ayer estuvimos celebrando la vida de nuestro amado Delis, y lo que hablábamos de él fue virtudes de su carácter. Piensa en esto: lo que te va a quedar no solamente en vida, sino como la gente te va a recordar. Por eso la palabra carácter significa el que marca, el que deja huella, es por nuestro carácter. Y hay un texto bíblico, y con esto quiero terminar, que Pablo le da a Timoteo acerca del carácter. Y está en 2 Timoteo 1:7, y le dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Timoteo era un joven, se estaba enfrentando a gigantes, a gente con falsas doctrinas, a enemigos que se le iban a enfrentar, y él estaba temeroso. Y viene su padre espiritual y le afirma, dice: no, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa palabra cobardía es timidez, ser lánguido, ser frágil, esconderse, tener miedo. Entonces algún hombre, a lo mejor que es así firme, casi tipo machista, no machista, pero así medio macho, dice: no, esa palabra no es para mí, porque yo de timidez no tengo nada. Yo digo las cosas como son, y yo soy, como dicen en Colombia, soy un berraco hermano. Esa palabra no es para mí. Pero mire esto: la falta de carácter, muchachos, no es ser miedoso para los negocios, o no es dejar de ser aventado. La falta de carácter es ceder ante las tentaciones. La falta de carácter es ceder ante la crisis, porque hay hombres que son fuertes, vamos a echar pa'lante, pero cuando llega una escoba con falda, languideces. Cuando ves una corona, no es la que el Señor tiene en el cielo para nosotros, sino la otra que uno se toma, ahí la tienes encima de la mesa. ¿Onta tu carácter? ¿Onta? Ahí nos volvemos languiduchos. Entonces le llama la atención que lo que le dice luego de cómo afirmar el carácter es que Dios nos dio un espíritu de tres cosas. Dios nos dio un espíritu de poder. No es un poder autoritario para decir yo soy la cabeza y usted haga caso. No, es el poder del Espíritu Santo y de su gracia para vencer el pecado. Pero también Dios te dio amor. Entonces mire el balance: amor. Y también Dios nos dio dominio propio. Diga conmigo: carácter. Esas tres cosas son el carácter. Ahora, yo pregunto, pastores, ¿quién me ayuda a desarrollar el carácter en mi vida si no es el Espíritu Santo? ¿Y a través de qué? Aquí menciona tres frutos del Espíritu: poder, amor, dominio propio. Ese dominio propio es literalmente fajarse, estar bien parado, ubicado, ser firme. Y ese es el fruto del Espíritu. Yo no puedo tener carácter firme si no es a través del Espíritu Santo. Así es. Y yo quiero decirte algo, varón que me estás escuchando: carácter no es hablar duro a la mujer. Eso no es carácter. Lo contrario, eso es una evidencia de falta de carácter. Carácter no es airarse y empezar a pegar que yo soy de carácter. No, eso es una evidencia de que te falta carácter. ¿Sabe qué es la evidencia de carácter? Cuando no respondes con ira. Eso es evidencia de que tienes carácter. ¿Sabe qué es falta de qué es
qué es demostración de que hay carácter? Cuando perdonas a los que te insultan. Eso es una demostración de carácter. Entonces mire cómo la sociedad ha cambiado y ha malinterpretado lo que es el significado de carácter. Y termino con esto. No se trata de tener carácter, varón. No se trata de tener carácter. Se trata de tener el carácter de Cristo. Así es. Dígalo, dígalo, dígalo. No se trata de tener carácter. Que me dijo, usted tiene que tener carácter para salir adelante. Sí, pero se va para el infierno con su carácter. Es tener el carácter de Cristo. ¿Y quién nos ayuda a tener el carácter de Cristo? El Espíritu Santo. El mismo.